tal? Yo soy Ana María Salazar, muy buenas noches, bienvenidos a Gabinete de Seguridad, un programa en el que abordamos la problemática de seguridad nacional y pública en México. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Ana María? Muy buenas noches. En esta ocasión les hablaremos del problema, de la problemática de las desapariciones forzadas en México. Es un tema por demás complejo, pero que lo que queremos entender es a qué se refiere este delito, cuáles son sus tendencias, qué es lo que está pasando en distintas partes del país. Para esto platicaremos precisamente, tenemos aquí en el estudio a un experto en el tema. Ya se los presentaremos en unos instantes, pero por lo pronto comenzamos con la información más relevante de la semana, porque a 2 meses de la implementación del operativo Escudo Titán, puesto en marcha por diversas autoridades federales y estatales, los homicidios registraron, esto dice el gobierno federal, una disminución de entre 95 y 31% en las ciudades donde se aplicó la estrategia, de acuerdo a los datos que da a conocer el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, y será algo debatible. Sales señaló que febrero se ubicó como el mes con menos homicidios dolosos en México en los últimos 6 meses y del 29 de enero pasado a la fecha fueron detenidas 684 personas relacionadas con homicidio, secuestro, extorsión, delitos contra la salud y delitos ambientales, además de que se cumplimentaron 330 órdenes de aprehensión y reaprehensión. Ay, me da la impresión que ya estamos en el proceso electoral, ¿verdad, y esas Víctor? Cifras tienen mucho que ser debatido. ¿Verdad que sí? En otra información, en Nayarit, la violencia que prevalece en el estado se debe a la disputa del territorio para la venta y trasiego de drogas entre los grupos criminales identificados como los H, el Cártel Jalisco Nueva Generación, y otras agrupaciones conformadas por excomandantes ligados al ex fiscal Edgar Beitia, según señaló la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. También esta instancia destacó que la disputa por la entidad y la ola de ejecuciones iniciaron tras el asesinato de Juan Francisco Patrón Sánchez, alias el H2, en febrero del 2017 y señala a Jalisco, Compostela, San Blas y Tepic como las principales localidades donde se ha acentuado la violencia en el estado. Terrible, Víctor. Y en Veracruz, uno más. Fue asesinado el periodista Leobardo Vázquez Atzin, quien hasta el año pasado laboró en el diario La Opinión de Poza Rica y en el portal de noticias Vanguardia. El comunicador fue baleado en el municipio de Gutiérrez, Zamora. Diversas agrupaciones de periodistas han hecho un llamado a la Fiscalía General del Estado para que tome en cuenta la labor informativa de Vázquez Atzin como parte de sus líneas de investigación. Y en Colima fue asesinado a balazos el subdirector jurídico del Cerezo Estatal, Javier Álvarez León. Cuando llegaba a su domicilio particular, de manera inmediata se implementó un operativo para dar con los responsables. La Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública no han informado sobre la detención de los responsables. Ay, y lo bueno es que se había lanzado un operativo de manera inmediata para tratar de dar con ellos. Y de acuerdo al tercer informe de violencia política en México 2018, elaborado por la consultoría Etelect, suman ya 74 los políticos asesinados del 8 de septiembre de 2017 y hasta el 22 de marzo pasado. Ana María, lo hemos seguido aquí muy de cerca en este programa. Continúa la violencia contra los políticos, contra los candidatos. En la pantalla usted puede ver el indicador de violencia en las entidades en donde también el riesgo es muy alto. De acuerdo a las estadísticas, las agresiones directas contra políticos suman ya, Ana María, 135. No, y como habíamos comentado cuando tocamos el tema hace 2 semanas, uno pensaría, ya que hay los candidatos, debería de bajar la violencia, pero no, al contrario, Víctor, parece que está incrementando y de hecho yo sí creo que una vez que se haga un recuento de estas elecciones, probablemente va a ser una de las elecciones más violentas posiblemente en la historia de México. Ayer revisaba el informe de Etelec, le daba una ojeada y lo que veía es que hay municipios en donde ellos consideran que hay un alto riesgo de homicidio, sí, de ejecución contra políticos o de secuestro o de agresión en el mejor de los casos. Municipios como Mexicali, sí, Matamoros, Mante, en Veracruz hay varios municipios, en Oaxaca hay varios municipios, en Guerrero tenemos varios, en Puebla, prácticamente puedes ver en esta geografía nacional puntos rojos en todos los estados del país y la pregunta es ¿dónde y cómo se van a hacer campañas en estas zonas? ¿Y dónde está? Y el INE ha dicho, el Instituto Nacional Electoral ha dicho, y en cierta forma tiene razón, que ellos no tienen la responsabilidad sobre
la violencia en estas comunidades. O la seguridad de los candidatos. Pero sí tienen la responsabilidad de exigir que pueda haber un ambiente en que se pueda llevar a cabo las elecciones, y el INE no se está manifestando sobre eso. Y te diría un punto aquí, y con esto nos iríamos a corte. El tema de las elecciones, ese lo tienen resuelto. Es decir, el día de la jornada electoral vamos a tener un operativo muy robusto, van a poner las casillas, va a haber elecciones. Pero el proceso democrático, la selección de los candidatos, la campaña, todos son elementos que están en riesgo en este momento y que no se van a poder llevar en un ambiente de normalidad, que es parte de la realidad. Vámonos con esto a una pausa, pero regresamos para platicar con Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, sobre las desapariciones forzadas en México. Volvemos, no se vayan. La nota dura con Javier Risco. El gran ring del proceso electoral de 2018 serán las redes sociales. Lunes a jueves, 10:30 de la noche. Viernes, 11 de la noche. En el Financiero Bloomberg. Gracias por continuar con nosotros aquí en Gabinete de Seguridad. Yo soy Ana María Salazar y el tema de las desapariciones forzadas en México es un tema complejo, con múltiples aristas y a su vez lleno de huecos jurídicos, según han señalado muchísimas organizaciones civiles. Apenas el año pasado se aprobó la Ley General en materia de desaparición forzada, a pesar de que es un tema que México viene arrastrando desde hace décadas. Vamos con esta nota de Edgar Ledesma, reportero del Financiero Bloomberg. En la última década, el problema de las desapariciones forzadas ha cobrado especial notoriedad en México. La ONU ha señalado que nuestro país enfrenta un serio problema ante el incremento de este delito. Además, advirtió que impera la impunidad y que los responsables pocas veces son identificados y castigados. Reconozco antes que nada a familiares de víctimas, a sus representantes, colectivos y a las organizaciones de la sociedad civil por el empuje, la energía y el esfuerzo que han puesto para crear esta herramienta tan fundamental. Y a pesar de que el gobierno actual aprobó una ley general en esta materia, según la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas, esto se da cuando una autoridad del Estado priva de la libertad a un ciudadano. Los funcionarios involucrados pueden ser un policía, un miembro del ejército o civiles bajo las órdenes de cualquier funcionario público, como un secretario de Estado, un gobernador, un presidente municipal o el mismo presidente de la República. Es decir, no importa si los que llevaron a cabo las desapariciones fueron miembros del llamado crimen organizado o civiles. Si actúan bajo las órdenes de un funcionario público, entonces se trata de una desaparición forzada. No son tres, somos dos. No son tres, somos dos.
Esta práctica ha sido común en América Latina desde los años 60. La falta de un registro de víctimas, la imposibilidad para investigar y castigar a mandos que ordenen a sus subordinados detener ilegalmente a una persona y la ausencia de un instituto forense independiente han propiciado que este delito fuera en aumento. El reporte más reciente del Gobierno de México destaca que de 2007 a enero de 2018 hay un total de 34.268 personas cuyo paradero se desconoce, de las cuales 73.7% son hombres y el 26.3% son mujeres. Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, Tamaulipas es el estado que más personas desaparecidas registra, con 5.989. Le siguen el Estado de México con 3.834, Jalisco con 3.060 desaparecidos, Sinaloa con 2.783 y Nuevo León con 2.683. La ley contempla penas de 40 a 60 años de prisión y de 10.000 a 20.000 días de multas para este delito. Especialistas y organizaciones civiles han identificado fallas en la ley. Al hablar de los retos que tiene esta ley, pues es común a los otros temas que tenemos. Tenemos temas presupuestales, tenemos temas de tamaño institucional, tenemos problemas de rendición de cuentas, tenemos problemas de implementación. O sea, parece que las mismas leyes están hechas para que no se cumplan. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se han extraviado un total de 19.156 personas, lo que significa que cada 2 horas se reporta la desaparición de una de ellas. El panorama no es alentador, ya que hasta la fecha ningún candidato a la presidencia ha puesto en su agenda el tema. Sí es muy grave que los candidatos hoy no tengan en agenda la crisis de derechos humanos. Pero aún más grave es que quien ha gobernado este país a lo largo de tantos años siga sin reconocer la gravedad y las carencias de lo que no ha logrado hacer. Para el financiero Bloomberg, Edgar Ledesma. Ahí están las cifras que nos presenta nuestro reportero y como ya vimos, por primera vez en México existe una ley general de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. Sin embargo, ¿qué hay de su implementación y hasta dónde llega la voluntad política? Porque esa es la clave, ¿hasta dónde llega la voluntad política para perseguir un delito como este? Y si las cifras oficiales coinciden con las de asociaciones y colectivos civiles, bien. Para responder estas dudas, vamos a platicar con un experto en el tema y le damos la bienvenida a Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buenas noches, Ana María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas Oye, gracias. Francisco, la primera pregunta, ¿qué cifras manejan ustedes desde el observatorio? Porque hay una confusión entre desapariciones, extravíos. Entonces, ¿por qué no nos explica las cifras y las diferencias de estos términos? Como recordarás, el año pasado nosotros precisamente presentamos un primer documento sobre una investigación que llevamos ya 4 años construyendo. Hemos estado acompañando a los colectivos de víctimas, hemos estado yendo a hacer trabajo de campo, hemos ido a visitar las fiscalías a lo largo del país. Y lo que te puedo decir es precisamente que hoy tenemos datos oficiales que no coinciden, ni siquiera coinciden entre sí mismos y tampoco coinciden con los datos que tiene la sociedad civil. El año pasado, en este documento en donde analizamos todo el entramado que existe alrededor de la estadística referente a las personas extraviadas y desaparecidas, lo que identificamos fue que, por ejemplo, el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, que surge a raíz de una ley de 2012, pues tiene inconsistencias sumamente importantes. Por ejemplo, hay personas que se encuentran, como tú sabes, la encargada de armar este registro es la PGR, pero la PGR cuenta también con un sistema de información propio sobre las denuncias que se encuentran en el Fuero Federal de Personas Desaparecidas. Si tú contrarrestas un registro con otro, no coincide. Luego volteas a ver el tema de lo que trae la Comisión Nacional de Seguridad y tampoco coincide. Luego volteas a ver lo que traen los registros estatales y tampoco coinciden. Es decir, la suma de lo que traen las diferentes instituciones debería estar concentrado por lo menos en el RENPED, en el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, y así no es. Luego volteas a ver la calidad de lo que está ahí y es sumamente desalentador. Nosotros, por ejemplo, dimos cuenta
de casos en donde hay víctimas que han sido identificadas ya, o sea, han sido encontrados los restos de personas o personas en vida y por lo tanto deberían haber sido dados de baja del registro y siguen ahí y no las han dado de baja. Hay personas duplicadas en los registros, pero también hay un subregistro impresionante, carpetas de investigación de personas que, por ejemplo, cuando hay la sospecha que una víctima puede haber sido víctima de algún otro tipo de delito, es decir, desde el secuestro, una privación ilegal de la libertad, hasta trata de personas, a veces se da de baja, cosa que no dice la ley, o sea, eso lo hacen, diríamos, por su propia cuenta, por lo que Dios le da a entender, y entonces lo dan de baja del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas y lo registran, esperaríamos, como una carpeta de investigación por trata, una carpeta de investigación por secuestro. Pero parecería que están tratando de manipular los datos. Mira, yo creo que tiene que ver con varios factores. El primero es, no hay ningún delito que cristaliza la debilidad del Estado como la desaparición. Porque primero, cuando tú dices, si una persona desaparece, significa que el Estado no tiene control del territorio. Significa que esos miles de millones de pesos gastados en videovigilancia, en prevención del delito, en reacción, evidentemente están fallando. Significa que la atención a la víctima no es una atención adecuada. Significa que la investigación de dónde se puede encontrar una persona no es una investigación adecuada y que la rendición de cuentas hacia la sociedad pues es una rendición de cuentas muy pobre. En ese sentido, pues sí hay algunas autoridades que tienden a tomar decisiones porque un desaparecido pesa. A pesar de que la opinión pública en general no pesa tanto como un secuestro, como un homicidio, nacional e internacionalmente, o sea, la visión institucional sí debilita mucho más tu imagen si tienes un alto número de desaparecidos. Pero déjame hacer una pausa ahí porque tocas un punto medular. Un desaparecido pesa, impacta, tiene un impacto nacional e internacional. En teoría tendría que haber una voluntad política enorme para poder resolver esto o para poder minimizar este tipo de casos, dado el golpe político que te puedes llevar, y sin embargo no lo estamos viendo, tú no lo estás planteando, no hay estadísticas confiables, hay una subreportación de ese tipo de información. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué finalmente se evidencian tantas fallas en la actuación del Estado cuando tendría que haber los incentivos para evitar ese tipo de situación? Mira, es que el problema es que si volteamos a ver las condiciones en las que se encuentran nuestras instituciones, por eso te digo, no hay ningún delito que cristaliza la debilidad del Estado como la desaparición. Un desaparecido tienes que investigarlo. Sí. Y tienes que investigarlo con rapidez, con profesionalismo, tienes que conocer los protocolos adecuados, se debe generar una cadena de custodia adecuada, un resguardo de la evidencia. O sea, necesitas un peritaje, necesitas antropología forense, o sea, necesitas cosas que a veces las instituciones no tienen. Nosotros hace 4 años hicimos un estudio sobre homicidio, nos dimos a la tarea precisamente de analizar cómo estaban las áreas forenses de las fiscalías y procuradurías estatales de todo el país. Y pues en ese entonces había apenas 13 antropólogos forenses para todo el país, de los cuales creo que 11 estaban en la PGR o 9 estaban en la PGR en ese momento. O sea, eso te dice que no está el entramado institucional, porque sí requieres de especialistas. Si tú volteas a ver los protocolos que hoy existen en México, estos protocolos se han generado principalmente a partir de experiencia de la sociedad civil, de los colectivos de búsqueda, del dolor de la gente que no ha sido atendida, porque la mayor parte de las veces, cuando un ciudadano va a denunciar la desaparición de un ser querido, lo que le dicen es, no, señor, regrese, porque seguro su hija se fue con el novio, su esposa se fue con el otro, su marido andaba en malos pasos, su hijo era de seguro un delincuente. O sea, hay un ejercicio de revictimización y de cuestionamiento de la moralidad de la víctima. Entonces, ahí empieza la deficiencia. No se da, la ley te dice que hoy, en cuanto se da la denuncia, debe inmediatamente iniciarse la búsqueda. No sucede. No hay unidades de búsqueda en las procuradurías, a pesar que las debería de haber. Entonces, requerimos que subsane esos problemas otras áreas. Es que esto es lo que se me hace inconcebible. Estamos hablando de posiblemente más o menos 34,000 personas, posiblemente. Asumamos que las cifras están mal
por un 50%, asumamos, ¿sí? De todos modos es un chorro de gente. No hay país en el mundo donde tienen esas cifras, en donde por lo menos no se ha podido justificar dónde están estas personas. En países que están en guerra, por lo menos, bueno, las encuentran en fosas comunes, o por lo menos pueden identificar que en estas áreas sucedieron ciertos hechos y desaparecieron este número de personas. O sea, los números son inconcebibles. Entonces, el que no haya una conciencia política de la importancia de este tema tiene que ver que por lo menos en ciertos estratos de los mismos candidatos que no han hablado sobre este tema nos están diciendo que este tema no es políticamente rentable. Mira, la desaparición, lo que has de decir, lamentablemente no es políticamente rentable. Y hace algunos años tuve una discusión con muy interesante de por qué los homicidios en México no han generado el mismo nivel de respuesta, de rechazo, como otros delitos, en particular el secuestro, que ha sido un delito en el cual la sociedad ha sido muy activa. Y alguien comentaba, dice, porque la mayor parte de las personas que mueren son de un estrato socioeconómico bajo, y eso lamentablemente es cierto. O sea, la mayor parte de personas víctimas de homicidio está concentrada. Y no tienen voz. O sea, este es un país de élites y la élite tiene un peso específico por mucho superior al de una persona común y corriente. En México nadie somos iguales. En función de lo que sabes, en función de a quien conoces, en función de tu nivel económico, del acceso que tú puedas tener a servicios, puedes tener un posible acceso a la justicia. Sin embargo, en realidad no existe un piso parejo para los ciudadanos. Y en el tema de desaparecidos, también los desaparecidos, gran parte de los desaparecidos, hacen parte de ese grupo de personas que no tienen una voz alta. Es decir, estamos hablando de migrantes, estamos hablando de personas de un estrato socioeconómico medio o bajo, que no logramos llegar a la voz de una persona, de un gran empresario que en este México podría ser secuestrado, privado ilegalmente de la libertad y podría haber un homicidio. No hay el mismo rechazo, no hay la misma fuerza, no hay la misma... Este eco lo han estado dando las redes sociales, que han jugado en favor precisamente de maximizar los problemas. Pero, a ver, yo quiero ser claro con una cosa. México vive una terrible crisis de violencia, una terrible crisis de debilidad del Estado. No sé si peor de la de muchos otros países, porque lo que hay que reconocer es que en México sí hemos generado una sociedad civil que está pugnando por mejoras, y sí hemos generado sistemas, por lo menos, de acceso a la información que nos hace decir, esto está mal. Pero, Fernando, no los escuchan, por lo menos en este tema. Yo no sé qué piensas tú, Víctor. Yo, antes de que se nos acabe el tiempo, me gustaría abordar un punto particular, porque lo que hemos visto en Jalisco en las últimas semanas está empezando a llamar mucho la atención. Pasa el caso de los italianos, pasa el caso también de estos estudiantes de cine. Francisco, ¿qué es lo que está ocurriendo en Jalisco y por qué estamos viendo esta... no sé si sea mayor a la media nacional, pero esta elevada participación de fuerzas de seguridad en desapariciones de personas ahí en esta zona? ¿Es por el ascenso del cártel Jalisco Nueva Generación que estamos viendo esto? ¿Se están desajustando las estructuras? ¿Cómo lo están viendo ustedes? A ver, yo creo que Jalisco es una entidad que en los próximos meses veremos empeorar particularmente. Lo platicamos hace algunos años cuando yo decía Nayarit se va a ir para arriba, Colima se va a ir para arriba. O sea, cuando dices para arriba, va a empeorar el nivel de violencia y desaparición. Y de alguna manera hemos identificado, lo dijimos de Querétaro, lo dijimos de Baja California Sur, o sea, porque tú empiezas a ver destellos que te hacen pensar que las cosas van a ir empeorando. El problema es que lo que tú decías, no nos alcanzan a escuchar suficientemente. O sea, sí hay una ruptura en la comunicación en donde sí nos escuchan, pero no, o más bien nos oyen, pero no nos escuchan. Escuchamos las declaraciones, que a mí me preocupa mucho, del comisionado nacional diciendo que febrero es o sea, exalta algunos resultados que no están, que hoy no pueden ser llamados resultados. El presidente el otro día con el Consejo Coordinador Empresarial habló de resultados. No hay resultados en esta materia. Y para responder a tu pregunta, yo creo que el cártel Jalisco Nueva Generación indudablemente es un factor clave en la descomposición que tiene Jalisco y que va a ser visible, pero no es el único.
El problema principal no es que tú tengas a un delincuente agresivo controlando un territorio. Es que tú no tengas al Estado capaz de controlar eso. O sea, el control del territorio lo tiene que tener el Estado, no un delincuente. Y eso significa que tiene que contar con suficientes policías, con suficientes ministerios públicos, con suficientes peritos, que les tiene que pagar bien, que los tiene que proteger, que les tiene que generar un sistema de carrera, que tiene que ser transparente, que tiene que trabajar conforme a los protocolos de actuación. Y te voy a dar un dato. Jalisco siempre ha presumido su instituto de forense en particular. Y pues nosotros hicimos una solicitud de transparencia hace 4 años que desató mucha problemática porque nos contestaron que cuando encontraban restos, los cremaban, los incineraban sin haber sustraído DNA. Sí. Y pues eso es gravísimo porque va en contra de lo que dice la ley y aparte, o sea, es hasta inmoral. A ver, se nos está acabando el tiempo. Tengo que hacerte esta última pregunta. Según tu intuición, lo que conoces de la problemática, ¿qué porcentajes de los desaparecidos en México son desapariciones forzadas o desapariciones involuntarias? ¿En donde participa el gobierno o son entes que no son? Mira, la mayor parte de las desapariciones son cometidas por particulares, pero sí hay una participación del Estado de alguna manera, porque una cosa es cuando actúa directamente, cuando es un agente activo, pero también puede ser un agente pasivo, es decir, aquel que permite que las cosas sucedan. Y creo que en ese sentido necesitamos hacer investigaciones profundas para romper con las redes que le permiten a un particular desaparecer personas en el país. Pues oye, yo creo que hay que retocar el tema, porque se está calentando para estas elecciones el tema de los desaparecidos de Ayotzinapa. Yo me quedo con Jalisco ahí como el punto tema rojo de estos y las presiones de la sociedad civil. Oye, muchísimas gracias. Qué gusto tenerte aquí, Francisco. Gracias por venir. Gracias por venir. Y vamos a estar tuiteando el reporte que presentaron esta semana por parte del Observatorio Ciudadano Nacional. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Oye, Víctor, pues llegamos al final de este programa. Los esperamos en la siguiente emisión de Gabinete de Seguridad. Es el próximo domingo en punto a las 8:30 de la noche. Y si se lo perdió, vea nuestra retransmisión los lunes a las 10 de la noche aquí por el financiero Bloomberg. Hasta entonces, Víctor, Francisco, muchísimas gracias. Hasta luego, buenas noches.